Felipe. Jesús llamó a Felipe después de llamar a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Felipe fue de inmediato a hablar con su amigo Natanael. Le dijo: «Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas». Juan 1:43-48. Vemos que Felipe conocía las Escrituras y anhelaba la venida del Mesías prometido. Él vio algo diferente en Jesús que lo llenó de esperanza y no dudó en ir a compartir con su amigo su buena noticia. Felipe era de Betsaida. Juan 12:21. Sabemos poco sobre él, pero el Evangelio de Juan lo menciona en algunas ocasiones. Por ejemplo, justo antes de que Jesús multiplicara los panes y los peces para alimentar a más de 5,000 personas, Felipe y Jesús tuvieron la siguiente conversación. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: «¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente?». Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Respondió Felipe. Juan 6:5-7. Al parecer, Felipe no se había percatado aún del inmenso poder de Jesús. Felipe mostró tener un corazón sincero y un espíritu misionero. No solo compartió de inmediato con Natanael su encuentro con Jesús, sino que en otra ocasión unos griegos se acercaron a él y le dijeron que deseaban conocer a Jesús. Felipe habló con Andrés y juntos fueron donde Jesús. Juan 12:20-22. No se sabe con certeza cómo murió Felipe. Unos dicen que murió por causas naturales y otros que fue crucificado, colgado o decapitado en Hierápolis, Turquía, donde había estado predicando el Evangelio. Bartolomé, Natanael. Hay un poco de confusión sobre su nombre. Se piensa que en realidad se llamaba Natanael, pero que mucha gente lo conocía como Bartolomé, que quiere decir el hijo de Talmai. Sabemos que Felipe era su amigo y quien lo llevó hasta Jesús. Juan 1:45. También sabemos que Natanael tenía ciertos prejuicios sobre Nazaret. Cuando Felipe le comentó que Jesús era de Nazaret, Natanael respondió: «¿De Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno?». Juan 1:46. Sin embargo, su encuentro con Jesús despejó todas sus dudas. Natanael pasó a ser uno de los discípulos de Jesús, a quien reconoció como Rabí, el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Juan 1:47-51. Hay algo de confusión sobre la forma en la que él murió, pero la creencia general es que también sufrió martirio. Según la tradición, él fundó la iglesia en Armenia y murió como mártir en India o en Armenia, donde lo despellejaron vivo y luego lo decapitaron. Tomás, apodado Dídimo o el gemelo. A Tomás se le conocía como Dídimo, el gemelo. Se recuerda a Tomás por su reacción de incredulidad después de la resurrección de Jesús. Sus palabras: «Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré». Juan 20:25. Son usadas para probar su supuesta falta de fe. Sin embargo, hubo ocasiones en las que Tomás mostró valentía y decisión. Por ejemplo, él fue el único de los discípulos que animó a Jesús a ir a ver qué había sucedido con Lázaro. Juan 11:11-16. También mostró un gran deseo de seguir el camino de Jesús hasta el final. Juan 14:5. Según la tradición, Tomás evangelizó en Siria, en Babilonia, en India y en China. Sorprende ver que hay datos muy específicos sobre su muerte. Según los historiadores, Tomás murió atravesado por una lanza el 3 de julio del año 72 d.C. en India. Aprende más sobre Tomás. La historia de Tomás, discípulo de Jesús. Mateo, Leví, era un recaudador de impuestos y su oficio le ganaba la antipatía de todos. Los cobradores de impuestos eran conocidos por su astucia o mala maña, para cobrarle de más a la gente y por su falta de compasión ante los deudores. Aún así, Jesús llamó a Mateo a seguirlo y Mateo no lo dudó. Se levantó de su mesa y siguió al Maestro. Mateo 9:9. Se piensa que este mismo Mateo fue el autor del Evangelio según Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Según la tradición, Mateo evangelizó primero en Judea, luego en Etiopía, Persia y Antioquía. No hay claridad sobre cómo, cuándo o dónde murió. Unos dicen que fue martirizado, probablemente en Etiopía,
pero otros piensan que puede haber muerto por causas naturales. Jacobo, hijo de Alfeo. Se sabe muy poco de este discípulo. Sí sabemos que su padre se llamaba Alfeo, dato mencionado en las 4 listas de los apóstoles: Mateo 10, 2, 4, Marcos 3, 16, 19, Lucas 6, 13, 16, Hechos 1, 13. Se cree que su mamá se llamaba María, Mateo 27, 56. La tradición católica lo considera familiar de Jesús, su primo o su hermano. Puede haber predicado por Palestina y Egipto, donde se piensa que murió crucificado. Otros creen que fue apedreado en Jerusalén. Tadeo, Judas Tadeo. Este es otro de los discípulos de los que se sabe muy poco. Sabemos su nombre y su apellido: Judas Tadeo. Algunas traducciones le asignan también el nombre de Lebeo. Hay un solo pasaje bíblico en el que habla este discípulo: Juan 14, 21, 24. Con su pregunta a Jesús, Judas Tadeo parece mostrar un gran interés en que todo el mundo pueda recibir la manifestación del Señor. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Juan 14, 22, 23. Según la tradición, Judas Tadeo evangelizó desde Turquía hasta Arabia, Mesopotamia y Persia. Se piensa que murió apedreado o a golpes de maza. No se sabe cómo Judas llegó a ser uno de los discípulos. Sí sabemos que fue el tesorero del grupo y que a veces se beneficiaba económicamente de esa posición robando de la bolsa. Juan 12, 4, 6. Judas fue el primero de los apóstoles en morir, pero él no murió martirizado. Judas se ahorcó después de traicionar a Jesús. Mateo 27, 1, 5. Pasajes bíblicos con la lista de los 12 discípulos de Jesús. Estos son los nombres de los 12 apóstoles: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Mateo 10, 2, 4. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Marcos 3, 16, 19. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro; su hermano Andrés; Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el celote, Judas hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Lucas 6, 13, 16. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Hechos 1:13.